Comienza La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Buenas tardes, este jueves 8 de julio. 8 de julio que en estos 8 días de este julio 2021, donde todavía no vemos de una forma muy clara nuestro futuro inmediato, pues hemos recibido en estos días varios impactos. Gente que nos ha dejado, gente que han formado parte de nuestra vida reciente y de nuestra vida inicial incluso. Nos ha faltado Tico Medina y nos ha faltado pues uno de esos enamoramientos platónicos que teníamos los jóvenes de aquella época y posteriormente nuestra Rafaela Carrà. Todo ello ha significado pues bueno que una parte de nuestra vida pues ha pasado y ya solo queda una forma de estar en nuestra memoria. Hay que empezar por el maestro de periodistas, por Escolástico Medina, Tico Medina. Tico Medina, periodista, un poco rebelde, pero que siempre estuvo ahí desde aquel 1935 en el que nació y en el que de alguna forma marcó en Piñar, en su pueblo de Granada, pues una trayectoria que influiría mucho incluso en la sociedad. Os voy a dejar con un relato que él hace desde su pueblo, desde Piñar en Granada, y que hace un poco un repaso de todo lo que fue su vida. Un hombre que siempre en el periodismo y en la sociedad española estará presente. Os dejo con Tico Medina. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada. Yo siempre digo que soy, insisto en la palabra, un cateto. Tú de aquí te fuiste a Granada. Y de Granada, los inicios tuyos como periodista fueron allí, ¿o te fuiste a Madrid? No, yo me fui primero a Granada. Empecé haciendo radio con aquellos míticos que eran Pepe del Real, aquella gente que hablaba todo el día por la radio. Y de ahí pues me fui a Madrid. En Madrid pues ya empecé enseguida a hacer prensa, radio y televisión. Fui un desastre en la escuela de periodismo porque eran 4 años los que se necesitaban y yo hice 8 años. ¿Sí? Porque no iba nunca. Mi primer poema. Escribí una cosa que decía... ¿Con cuántos años? 7 años. A ver, soñando siempre en ser lápiz, el ciprés solo y abuelo, con la raíz honda y un murciélago en la fronda, quiere pintar en el cielo, harto de luna redonda,
la luna como un pañuelo. Qué bonito. Con 7 años, qué barbaridad. 7 años y un día era. Pero ¿cómo escribías tú también? ¿En tu familia ha habido algún antepasado? Sí, mi que abuelo periodista? Salvador. Alguien se acordará aquí de mi abuelo Salvorito. Escribía lo que eran las actas judiciales, no digo que en verso, sino que con cosas que apuntaba además de su cosecha. Aquí a quien hay que dar, o hay que rendir honores a Escolástico. Escolástico. ¿Cuántos premios tienes, Tico? 3 o 4. No, Muchos. 3 o 4 Tengo muchos, miles. Tengo muchos. Y luego tienes en el recuerdo muchas grandes cosas. entrevistas Sí, a grandes personajes, A grandes personajes. famosos en el mundo entero. en el mundo entero. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Madre por poner Teresa un de Calcuta, ejemplo, ¿no? Un caso. Che Guevara, siempre hablamos de ellos, ¿no? Fidel Castro, ¿Has vivido con la muerte en los talones alguna vez? 2 veces en América. Yo he nacido 2 veces en América, siendo el primer corresponsal de la corona en América. Os voy a hacer una pregunta. Cuando miráis al castillo, Oh. ¿tú qué sientes, Tico? Pues ese castillo fue de mi abuela mucho tiempo. Luego, después de la guerra, como sabéis, pues se vendió, porque, sobre todo por lo que había alrededor, que había terreno para las cabras y todo eso. ¿Tú Pero subías al castillo? yo niño? subía al castillo y subíamos, algunos de ellos se recordarán, unos para cazar conejos, ¿recordáis de eso? Sí. Alguna liebre que otra. Pasa Y paloma. Estamos con Tico Medina en su pueblo. Tico, te tengo que preguntar, de todas las entrevistas que tú has hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál es la que más te ha marcado, la que más te ha dejado ahí? Hombre, quizá del que la gente me habla más en general, aunque fue prácticamente casi un fracaso, porque él no quiso hablar. Es con este chico que se llamaba el Che Guevara, ¿no? El Che. El Che, al que yo pues tenía un enorme respeto, pero que me recibió precisamente en el Palacio Virreinal de La Habana, donde era ministro de Economía, un desastre. Sí. Y decía un letrero que tenía encima de su mesa, que era una mesa española, decía Sí. aquella cosa tan bonita de aquí se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano, cosa que hoy podríamos enviar por muchos sitios. Y fíjate. En general, en toda España y en todo el mundo. Sí. ¿A Picasso lo llegaste a Sí, ver? le llevé chorizo. ¿Cómo? Que le llevé chorizo. ¿Para español, entrevistarlo? Sí. Y una botella de aguardiente. ¿Y te concedió no, la entrevista? Se llevó el chorizo y la botella. Han sido muchas entrevistas a lo Muchas, largo de tu vida con grandes personajes. Julio Grande, Iglesias, A Julio, hombre, por supuesto, a Julio además las le hice el memorias, libro, te has especializado Solo también Las flores en- también. he en hecho contar la vida. La calle Tico Medina, para mí, pues ¿Cómo no vas a tener tú una calle en tu pueblo, Tico? Mi calle ya no es mi calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Bueno, pues mi calle ya sí es mi calle, que es una calle que sube pues a cualquier parte, que además pues está muy cerca, prácticamente es la calle de la casa en la que nací. Tico, tú tienes 4 hijos, ¿no? 4 hijos, 4 nietos ya, los 4 han nacido en Madrid, los hijos y los nietos. Mi mujer es madrileña también, mi mujer sí conoce mi Y pueblo. 2 de tus hijos están en nuestro Hombre, oficio. Tenemos a Tico, que es subdirector de OLAC, y luego tengo pues a mi hijo Ignacio. La casa donde tú naciste, Sí, la casa donde tú naciste Está aquí al lado, ¿no? aquí al ladito, ¿Y vive sí. alguien? pues vive en mi memoria. Ahora mismo no vive nadie. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Hola, Rafa. Amigo mío. Bueno, pues esta es una sorpresa que te tenemos preparado, jefe. ¿Qué tal? ¿Qué Tu te hijo parece? Ignacio, Me Nacho vaya Medina. a matar. Bienvenido a la casa que vio Que- nacer al mejor reportero de la historia del periodismo español. Bien. Muchas gracias. Bien Es que dicho. es mi hijo, ¿sabes? ¿Qué va a decir de su padre? Y luego finalizaremos con la última intervención que tuvo con motivo del 60 aniversario de Televisión Española en 2016. Así que os dejo con la grande, con la maravillosa y con, por si no lo sabíais, gran amiga de Lola Flores y por supuesto de Lolita, a la que presenta en su programa. Escuchad a la maestra Rafaela. Solo sabemos de ti, digamos Yo- que las plumas y el espectáculo, Sí. el aplauso, pero ¿qué hay detrás? Pero mira, que detrás de las plumas, no, las plumas no, las piedras yo llevo que brillan mucho. Bueno, las plumas no me gustan una mucho. forma de hablar. Cierto. Pero hay una mujer que es sincera. Yo tengo mucha ironía, mucho sentido del humor,
me critico y me gusta jugar muchísimo con el público. Señoras y señores, desde Italia, en este crucero musical, Rafael Lacarrà. Un po' di cipria qua, un tocco qui e là, il cuore batte già, com'è quel passo là, eccolo qua. Mi è sembrato di sentire un rumore. Rafaela, bienvenida a España. Gracias. Como bienvenida no está mal, ¿eh? Si todos los hombres españoles son tan gentiles como Juan Camacho, yo no me quedo aquí por 4 semanas, sino por siempre. Les vengo a saludar. Está aquí conmigo la persona que más me ha emocionado desde cuando soy aquí en España, probablemente. Ella muy famosa en España, Lolita. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, me llamo Ana. Hola. Hola. Buenas tardes. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto a mi rumbita, de noche y de día. No me convenía volar todo el día para dormir una guita. Facciamo qualche cosa, io e te, go, Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. ¡Ahí ¡Ahora está! se enciende la luz! ¡Feliz 1998! A vuestra salud, al amor Por y a ustedes. la fortuna y a todos los amigos que están aquí. ¡Feliz Año Nuevo! A todos los emigrantes que están ahí en todo el mundo cubriendo y teniendo alto el nombre de España. Y a los italianos emigrantes también. Un saludo muy cariñoso. Chao, cruzamos los brazos a la italiana. Un traguito. Arrivederci. ¡Qué bien! Este país es mi segunda patria y me encuentro estupendamente bien. La televisión es el reflejo de una época y en televisión española nunca ha faltado la música. ¡Felicidades a Televisión Española por su 60 aniversario! ¡Chin, chin, chin, chin! ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agota y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agota y llegas harto de amar? Y ahora sí, de nuevo bienvenidos, queridos escuchantes de la Mesa de las Fiestas, a este que va a ser el último programa. Yo no me gusta temporada porque yo no sé si va a ser temporada, yo no sé si va a ser definitivo, yo no lo sé nada. En este momento es complicado saber si a finales de agosto, a principios de septiembre, pues volveré a hacer este programa. Yo espero que sí,
Lo que pasa es que marcan son las circunstancias. Hoy, ¿qué vamos a tener en este último programa? Pues seguimos con las recopilaciones, seguimos y evidentemente finalizamos lo que es las fiestas, estas fiestas extrañas, distintas, que son en julio. En primer lugar vamos a hablar con el presidente de la asociación El Clau, que son quien organiza las fiestas del Beato Gaspar de Bono. Ya sabéis, en el Azúcar de la calle Cañete. Vamos a hablar con Antonio Miró, con Toni Miró. Posteriormente, pues hemos recibido recientemente la noticia de que el pregonero de las fiestas de la agrupación de moros y cristianos marítimos 2021, a celebrar este año como excepción en septiembre, pues va a ser Nacho Grande, el que es director de Cáritas Diocesanas de Valencia. Con él también hablaremos un rato. Y posteriormente pues hablaremos de una de las fiestas por excelencia dentro del mes de julio, que es la Virgen del Carmen, y concretamente centrada en la Virgen del Carmen, la cofradía de la Virgen del Carmen en el Grao, concretamente en Santa María del Mar. Tendremos a su presidente, a Ramsés Espín, y tendremos también a sus clavarios mayores, como es Mari Carmen y es Juanjo. Todo ello, si queréis, pues nada más que tenéis que seguir escuchando y os lo iremos contando y nos lo irán contando poco a poco todos estos invitados en el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, empieza la mesa de las fiestas de esa otra forma. Bueno, seguimos en este programa de jueves, de la mesa de las fiestas. Claro que sí. Y esta tarde la primera fiesta que nos vamos a volcar en ella es una fiesta, yo qué sé, entrañable como todas, pero es que aparte de la celebración de esta conmemoración del Beato, pues tiene algo tremendamente importante para el patrimonio cultural valenciano, como es el Camp Valencià. Me estoy refiriendo a las fiestas en honor al Beato Gaspar de Bono. Y para que nos hable de eso y de muchas cosas más, tenemos a su presidente al otro lado de la línea telefónica. Tenemos con nosotros a Antonio Miró Carrasquel. Buenas tardes, Toni. Hola, buenas tardes. Ante todo, como siempre, darte las gracias por querer estar al otro lado de la línea telefónica y bueno, y de alguna forma pues anunciar esas fiestas que yo decía que son entrañables, pero que son un poquito más, que son como todas, pero en este caso también como parte y custodia de una de las tradiciones culturales patrimoniales valencianos, como es el Camp Valencià, ¿no? Pues sí, es una fiesta en que es Festes del Carrer, que se llaman, que se hacen en el mes de julio y que la hacemos el 95% de actos en la calle. Siempre hay que... Perdón, sigue. Y uno de los más importantes, lo que estabas tú comentando, es la cantá, que por desgracia llevamos 2 años sin poderla hacer. Yo estaba leyendo antes de hablar contigo, estaba una cosa que un poco daba añoranza, ¿no? Y fíjate que es del año pasado nada más. Y decía una cosa así, dice: desde la asociación Peña El Clau, sus representantes afirman que la suspensión de gran parte de los actos este año supone para todos una gran tristeza, pero ya estamos preparando con gran entusiasmo la celebración del Beato 2021. Y de nuevo nos hemos encontrado con la misma, ¿no, Toni? Pues sí.
estamos preparando ya con fuerza la 22. Es La del decir, 22. es una pandemia, no sabíamos cómo nos iba a afectar y gracias a Dios pues no nos ha afectado mucho personalmente a muchos socios y seguidores del Beato, pero ya estamos con fuerza para el 2022. La figura del Beato Gaspar de Bono, que nació en Valencia en 1530 y que, bueno, fue, en vez de cocinero antes que fraile, fue soldado antes que fraile, ¿no? Una figura que ¿tú crees que es lo suficientemente conocida, Tony? No. Poco a poco, gracias a la labor nuestra, se está siendo conocida. Pero él, dentro de su mundo religioso, fue muy conocido. Lo que pasa es que ha habido otros santos valencianos de la época que lo han absorbido, pero no solo al Beato, sino a varios más. Es decir, que ese es el problema porque, mira, el Beato tiene reliquias, tienes en el Museo de la Catedral, hay una reliquia de él. Los restos están en la iglesia de San Nicolás. Fundó, entre otros conventos, el convento aquí en Valencia, que es la iglesia de San Miguel y San Sebastián, que tiene su capilla con sus 4 milagros. Estuvo en Alacuás, también fundó el convento. Es decir, que está muy reconocido a nivel regional en muchos sitios, aquí en la comunidad nuestra. De alguna forma se le ha considerado muy milagroso, ¿no? O por lo menos intervenciones suyas en cuanto a curaciones, ¿no? Y te digo otra cosa, yo pienso que hoy en día sigue haciendo milagros, es decir, que hay una seguidora que yo no he podido contactar con ella, por eso ha puesto en contacto con nosotros, que viene todos los años, el día 14 de julio, a la misa de San Miguel y San Sebastián, que hacemos allí, que es el convento de él, a pedirle y darle las gracias por el milagro, porque estaba muy enferma, le habían dicho que no tenía solución y se ha curado. Es decir, yo personalmente no he podido hablar con ella porque no la he localizado, pero me gustaría pues conocerla y que nos contara su enfermedad y qué es lo que le ha pasado con el Beato. Curioso de que la fe en el Beato pues traiga consigo esas cosas. Dentro de lo que son las fiestas hay algo que es fundamental. Y lo fundamental es esa asociación, la Peña del Clau. La Peña del Clau que tiene su sede en la Casa Natalicia, ¿no? Sí, en este momento sí, en la calle Cañete número 11. En el Azucac de la calle Cañete número 11 esta sede, este local es propietaria la asociación, ¿no? De él. Sí, somos propietarios. ¿Desde cuándo más o menos, Tony, recuerdas? Yo creo, porque entonces no estaba muy metido en la fiesta y no estaba en la directiva, sobre los años 1990 aproximadamente es cuando se empezaron ya a hacer las operaciones para comprar el local. ¿Cuál es el objetivo, aparte de la celebración? Me imagino que la promoción de la figura del santo. Me refiero al cometido de la Peña del Clau. Nosotros, mira, la historia es que cuando fallece el Beato, las fiestas las organizan, siempre las han estado organizando las mujeres, las que recogían la voluntad para hacerle la misa al Beato. Pero en 1933 es cuando se funda la Peña del Clau, hubiera una organización, hubieran varios actos, aparte de los religiosos, para la fiesta del Beato. Bueno, aparte de las celebraciones, de la procesión, de las misas, del traslado, en fin, todo esto que la cantá de Can d'Estil, de Can Valencià, fundamental desde hace un montón de años, ¿no? Pues sí, y nosotros han pasado casi todos los mejores cantadores y versadores de Valencia y de los pueblos de alrededor, y vienen 3 músicos de viento y 3 de cuerda, es decir, que se hacen 2 días, viernes y sábado. Hoy en día con los horarios nos tienen controlado, sí, pero sé que antiguamente hasta que nos hacía de día no se acababa la cantá. Está claro, sí, conocía el dato. Tony, sé que este año no va, lo mismo que el año pasado, la cantá no se va a poder producir, pero yo quisiera que focalizaras, que describieras para nuestros escuchantes
como si en este momento, o sea, ¿qué es lo que pasa en ese azucat de la calle Cañete? ¿Qué es lo que pasa esas noches de canta? Mira, empezamos con la típica cena de sobaquillo, sacamos las mesas, se ponen en la calle, cada uno se trae su bocadillo y la peña paga la bebida. A continuación, aproximadamente sobre las 10:30, 11, se empieza ya la canta. Cantan primero al Beato Gaspar de Bono, su casa natalicia. Estos son el viernes, y después vamos a fallas y asociaciones culturales a cantarles. Y después el sábado, mismo proceso, pero entonces se les canta a todos los abonados del Beato Gaspar de Bono. Antiguamente la tradición era ir casa por casa del abonado a cantarle. Es decir, que en vez de, ahora con las medidas estas de los horarios, nos toca hacerlo en la calle, pero antiguamente la tradición era ir casa por casa, tocar el timbre, y a la persona que había que cantarle se le cantaba personalmente desde la calle a su balcón o a su ventana. Sí. Es una gran labor, porque el versador te pregunta qué relación tienes o qué conoces de la persona que le van a cantar, y en décimas de segundo, porque son segundos, se piensa algo, se lo dice al cantador y te lo canta. Es decir, claro, que es el verso improvisado, es el verso improvisado, está clarísimo. Es decir, que no llevan un guión de decir... Bueno, Tony, a mí, al final, ¿qué actos? Yo he recibido, con lo cual os doy las gracias, porque he recibido el libret de las fiestas, y lo primero, bueno, pues lo primero que me llama la atención, y me explicas a los escuchantes, bueno, que tenemos aquí en la como clavariesa mayor de 2018 a Inmaculada Arenas Fenollar. Sí. ¿Por qué? Ella fue en el 2018, como explica en el libro. Ella es muy amiga de mi mujer, sí. Y cuando mi mujer fue clavariesa mayor, se apuntaron. Entonces hubo un año que, como lo explica ella, iba pidiendo en la procesión, le iba pidiendo al Beato Gaspar de Bono que su hija, que llevaba 5 años trabajando en Francia, que la trajera para casa. Ajá. Y entonces cuando llega el día de la procesión, se lo vuelve a pedir, y en el mes, creo que fue en el mes de agosto, septiembre, exactamente no sé las fechas, le dice que no es la hija la que encuentra trabajo, sino es su pareja la que trabaja para una multinacional, que si se quiere venir a Valencia. Entonces, claro, ella pues le da las gracias al Beato y dice, pues como no tenéis clavariesa mayor, pues seré yo la clavariesa mayor. Curiosa forma, y además curioso relato el que cuentas, Tony. Bueno, vamos allá. Este año 2021, ¿cuáles son los actos? Me imagino que todos a nivel de claustral, a nivel de iglesia, se van a realizar, pero cuéntanos y dinos los días y, en fin, todo lo que nos puedas apuntar. El domingo día 11, a las 11 de la mañana, haremos la misa en la iglesia de los Mercedarios, ahí en la plaza Vicente Icorra, y que todos los años se hace cantar, pero este año solo volvemos por las medidas de seguridad, pues hacemos la misa normal. Y el día 14, en la iglesia de San Miguel y San Sebastián, que todos los años venía una coral también a cantarnos, pues también lo hemos tenido que aplazar, es decir, que la coral no viene por las medidas de seguridad, y esos son los 2 últimos actos religiosos que hacemos. Domingo día 11 a las 11 de la mañana en la iglesia de los Mercedarios, y el día 14 a las 7:30 en la iglesia de San Miguel y San Sebastián, que es el convento la iglesia que él fundó con el convento. Muy bien. Una cosa que te quería preguntar, en esta época de pandemia que estamos viviendo, ahora vuelve otra vez los repuntes, que la asociación lo ha sentido de alguna forma, independientemente de que no ha podido realizar los actos como tantas otras asociaciones, pero a nivel de base social, ¿se ha notado algo? ¿Ha habido...? No. Gracias a Dios, las bajas que han habido, por desgracia, han sido por fallecimiento. Algunos, natural, me refiero, no debido a la pandemia, pero creo que de los socios solo ha habido uno que falleció por el COVID. Los demás son gente ya mayor. Piensa que las fiestas religiosas cada día la gente joven no va. Entonces, pues todos los socios que lo mantienen
son ya mayores de edad, que digo yo. Entonces pues van cayendo por ley de vida. ¿Cuántos socios tenéis en este momento, Tony? En este momento creo que somos 149. 149. Oye, y ya por último, para ir acabando, me gustaría que bueno, en la medida que se puede y que, pues bueno, pues que hiciera, yo diría incluso que se acercaran, si no lo conocen, al Azucar de la calle Cañete a verlo, y también a la iglesia a ver esa Eucaristía. Haz una llamada a la gente que conozca un poco esta fiesta. Nosotros estamos en la calle Cañete número 11 bajo, es la casa natalicia. Puedes ir todos los días del año a ver al Beato, es decir, que tú llegas allí, la puerta tiene una ventanita, un cristal, aprietas un botón, diríamos, y se enciende la luz de la capilla donde está el Beato Gaspar Bono. Es decir, que durante los 365 días se puede ver, se le puede visitar. Y todos los viernes, a partir de las 8 de la noche, solemos estar allí reunidos para que la gente que quiera venir a vernos y conocernos, estamos. Pues fenomenal, Tony. Darte las gracias y bueno, y esperemos ya que esas palabras que decías el año pasado, que yo he reflejado, pues que para el año 2022 sean la realidad y ya estemos por lo menos con posibilidades de realizar todo. Muchísimas gracias, Tony. Y gracias a ti por acordaros de nosotros de esta pequeñita fiesta que año a año lo estamos intentando hacer más grande. Y lo conseguí sin lugar a duda. Muchísimas gracias, Tony, y un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Seguimos en esta tarde de jueves y en la mesa de las fiestas. Y ahora siempre, ya lo sabéis, que siempre cuando hay ciertos temas que a uno le tocan más, otros les tocan menos, pero claro, cuando uno, yo no digo protagonista porque no soy protagonista de nada, pero cuando algo que lleva a uno muy dentro, que lleva a uno en su corazoncito, como es la fiesta de los moros y cristianos, y más concretamente la fiesta de los moros y cristianos marítimo, pues hombre, a uno pues se le abren un poquillo las carnes, para que no vamos a engañar, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió, y digo se me ocurrió porque se me ocurrió a mí, porque yo fui el proponente, yo fui quien lo propuso. Pues este año, un año muy especial, un año muy distinto, pues nuestras fiestas se van a realizar fuera de su fecha habitual, será en septiembre. Y en septiembre necesitábamos un pregonero. Y aquí se ha hablado de lo que llevamos este año y medio, casi más. Se ha hablado mucho de muchos sectores que han entregado su esfuerzo, su trabajo, incluso algunos su vida, por ayudar a los demás en pandemia. Pero hay un colectivo también, el colectivo de estas asociaciones, de estas asociaciones solidarias, y también sirven las que están dentro de la Iglesia, fundamentalmente las que están dentro de la Iglesia, dado que es el caso de Cáritas. Y yo, para elegir un pregonero, se me ocurrió que no podía ser nada mejor en este momento que elegir al presidente de las Cáritas diocesanas de Valencia, a esta gran persona lleno de humanidad y juventud como es Ignacio Grande Ballesteros. Nacho, que está al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Pues nada, yo no sé si significa el ser pregonero para ti de esa fiesta, que yo no sé en qué términos las conoces, si más, si menos, pero que lo que sí que sé es que te va a salir del corazón. Sí, sin duda. Bueno, lo primero, darte las gracias por haberme propuesto, ¿no? Yo creo que espero no dejarte en ridículo. Vale, estoy completamente convencido que no. Y que la gente luego eso te lo reproche, ¿no? Es una cosa que me dolería en el alma. Entonces, pues bueno, yo creo que por ti intentaré hacerlo lo mejor posible, y como no, por la fiesta, ¿no? Por todo lo que ello
lo que ello conlleva. Y luego también gracias por la presentación que me has hecho. Además, has hablado de joven. Oye, eso pues bueno, a uno le alegra cuando aún... Hombre, vamos a ver, y eso ya va un poco de coña, Nacho. Vamos a ver, yo no soy, como hay algún periodo que pone ahí, dice, vamos a vacunar a los ancianos de 35 a 40 años. Yo lo considero todavía joven. Hombre, que tengo 66, ¿no? No, eres joven. Pero me gusta eso de joven porque cuando te llaman de usted, yo siempre digo que cuando te retiran el carnet chove ya dejas de ser joven, ¿no? Y a mí ya me lo retiraron hace muchos años. Pero bueno, gracias por la presentación. Y lo que comentabas, obviamente, sale del corazón. Sale del corazón del respeto absoluto y sobre todo del reconocimiento a lo que supone la tradición, supone la fiesta como pues un vínculo y un encuentro entre las personas, y creo que Valencia tiene una riqueza tremenda en esa materia que tenemos no solamente que defender, sino que también promocionar, sobre todo entre los jóvenes también, ¿no? Para que continúen ese legado. Acaba de tocar el punto clave, es decir, la continuidad. Ahora hace un poquito estaba hablando con el presidente de las fiestas del Beato Gaspar de Bono y hablábamos precisamente de eso, de estos festes de carrer que a veces es complicado su continuidad por falta de juventud. Bueno, seguimos un poquito adelante. Nacho Grande evidentemente no hace nada, pues tiene una vinculación con las fiestas vicentinas, en tanto en cuanto que la agrupación de moros y cristianos Marítimo no hemos sido los primeros, es decir, en llamarlo. Ya ciertos altares vicentinos ya te llamaron en su momento para hacer distintas cosas, ¿no? Sí, digamos mi primer contacto público, ¿no? Porque de manera así institucional, fue cuando fui el mantenedor de la honorable clavarista de las fiestas vicentinas, Carmela Morell, en el año 2018. Entonces, pues bueno, tuve la suerte de ser su mantenedor, conocía al mundo vicentino, pero bueno, ese digamos que fue el pistoletazo de salida para conocer más profundamente lo que supone la fiesta, el mundo vicentino y la figura de San Vicente Ferrer, obviamente como el santo más universal, ¿no?, de nuestra tierra. A raíz de ese primer encuentro que tuve con el mundo vicentino, pues bueno, ya posteriormente también inauguré el curso vicentino en el altar del Tosal y actualmente soy clavario mayor del altar playa, ¿no?, del Marítimo, ¿no?, de nuestra zona. Efectivamente. Todo uno, San ¿no?, Vicente. sin duda. San Vicente. Sí, San Vicente. Bueno, yo lo que está claro es que no sé en qué nivel de conocimiento, me refiero no cuanto a nivel de conocimiento, que efectivamente eres licenciado en historia y nos puedes dar sopas con onda a muchos sobre la historia a la que nosotros intentamos recrear, ¿no?, en la fiesta de moros y cristianos. Correcto. Pero yo no sé a nivel festivo si has tenido un contacto en algún momento, en algún sitio, con esta fiesta tan reciente, por otra parte, en Valencia. Total, llevamos pues 30 años, 35 años con ella. Y no sé si has tenido alguna posibilidad de tener contacto con ella. La conozco, como bien dices, por mi profesión como profesor de historia que soy, y bueno, pues conozco la realidad, pero sí que es cierto que no he tenido un contacto directo, ¿no? Y eso es algo que quizá me estimula aún más, si cabe. ¡Uy, qué bien nos lo vamos a pasar, Nacho! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! Para conocer y para aprender, ¿no? O sea, que es algo que también eso es un riesgo, ¿eh? Por eso te decía antes, al principio, que espero dejarte mucho en ridículo, pero soy una persona que le gusta mucho aprender, ¿no? Y que le gusta mucho reconocer la sabiduría que tengo a mi alrededor, y por lo tanto, pues bueno, cuando me dan la oportunidad de decir, pues mira, vas a entrar en contacto de una manera además tan directa y tan bonita, ¿no?, como es la de ser pregonero, ¿no?, una realidad como la de los moros y cristianos, bueno, para mí es un estímulo, con la mente absolutamente abierta para aprender, para empaparme de los que verdaderamente sabéis y los que verdaderamente estáis.
y sobre todo para hacer ese pregón, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra pregón porque en definitiva es un anuncio, ¿no? Es una proclamación. Exacto. Y eso quizá pues también es el segundo estímulo. No voy a hacer, mi idea no es hacer una tesis doctoral por lo que supone que para eso estáis vosotros, sino pues para poner el corazón, la pasión de lo que tiene que ser un pregón, y al final lo que tiene que ser un pregonero, es una persona que proclama, que anuncia desde la alegría, desde la esperanza, desde la motivación, algo grande que va a venir, ¿no? Eso en definitiva es un pregón, anunciar algo grande. Pues bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero ya te digo que muy estimulado para conocer más de esta fiesta. Yo, por como ya lo has nombrado 2 veces, lo de aquello de no quedar en ridículo, yo lo zanjo de una tercera. Lo zanjo de una vez por todas, Nacho. Yo, o sea, te puedo decir que todavía no lo has dado y tú no sabes la de felicitaciones que nos han llegado, la gente lo que dice, los aplausos son tal, la elección lo más genial que se podía hacer. Bueno, no te puedes ni imaginar, ¿eh? Y hay gente que no la considero, me refiero a nivel de una amistad muy directa contigo, sino de otros menesteres por ahí que no vienen al caso. Nacho, hablamos de una sociedad festera, de una sociedad festiva, de una sociedad con un patrimonio festero-cultural o cultural y festivo, como quieras llamarle. Eso dentro del mundo que tú te mueves, del mundo de la solidaridad, del mundo de la entrega a los demás, esta sociedad, ¿cómo y más la estructuración festiva que pueda tener Valencia, se implica en ello? Sin duda. Valencia es una tierra generosa y las fiestas son generosas. Ya no única y exclusivamente por las obras de acción social que hacen, que cada vez más, y esto ha sido, yo creo que una evolución en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré en Cáritas hace 6 años me nombraron don Carlos Osoro, el actual arzobispo de Madrid, que en aquel entonces era arzobispo de Valencia, me nombró director de Cáritas diocesana. He visto una evolución de cómo las fiestas cada vez se intentan acercar más al ámbito de lo social, y dentro de todos sus programas festivos siempre tocan algo de lo social. Por lo tanto, pues bueno, y además en los últimos años estoy viendo esa evolución. Pero ya no solamente por lo que hacen en sí, sino yo creo que es algo que hay que reconocer lo que supone la fiesta en sí. Yo creo que la gran obra social que puede hacer una fiesta no es la ayuda material que pueden dar, hacer una campaña para recaudar fondos, sino la obra social que hace una fiesta es en sí misma la propia fiesta. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que necesita pasar de la conexión al vínculo. Vivimos en una sociedad que necesita reinventarse. El lema de Cáritas Española de esta pandemia ha sido seamos pueblo, ¿no? Desde ese concepto de pueblo, de cercanía, de vecindad, de generar tejido social, y eso la fiesta lo hace, ¿no? Nosotros tenemos que aprender mucho, las asociaciones, ¿no? Y los que nos dedicamos al ámbito social, de lo que supone la fiesta en cuanto a determinados principios de vida, ¿no? A mí me llama mucho la atención varias cosas que se viven en torno a la fiesta, que si se extrapolara al día a día, pues bueno, estoy convencido que la mitad de los problemas de la sociedad no estarían. Por ejemplo, en una fiesta nadie es protagonista, todo el mundo lo es. Todo el mundo lo es, todo el mundo participa, todo el mundo colabora. Pues ojalá también en nuestro día a día eso pasara, ¿no? En una fiesta tienen importancia todos, desde el más pequeño hasta el más mayor, ¿no? Pues ojalá también en nuestra sociedad todos tuvieran importancia y todos tuvieran peso, ¿no? Una fiesta es capaz de generar espacios sanadores, espacios de convivencia, espacios donde pues se habilita un lugar no físico, sino un espacio donde la gente pueda compartir de ideologías distintas, de creencias distintas, de manera de entender la vida distinta, pero que son capaces de sentarse y por encima de eso sacar adelante un proyecto que es sanador, un proyecto que genera vínculo. Pues si eso lo extrapoláramos a nuestra vida, pues imagínate la capacidad que gente que piensa distinto se pueda sentar para sacar algo adelante, para sacar algo bueno adelante, pues no tendríamos los problemas que tenemos ahora, la división política que nos encontramos,
Pues, y eso, ¿quién lo hace? Pues lo hace la fiesta. La fiesta es capaz de aglutinar para sacar adelante. Por lo tanto, yo creo que la principal obra social que hace la fiesta es en sí misma la fiesta. Y estructurar, evidentemente, como tú muy bien dices, estructurar la sociedad en que vivimos. Y has sacado los 3 puntos fundamentales, que son, o sea, lo más importante es el proyecto, en este caso, en el vuestro, es la solidaridad, en este caso es el patrimonio cultural de la fiesta en concreto, que todos somos necesarios, aunque no seamos imprescindibles, pero sí necesarios, evidentemente. Y por último, ese espacio de encuentro, que a ese sí que nos está costando encontrarlo. Ese espacio de encuentro, como tú muy bien decías, nos está costando barbaridades encontrarlo. Y ojalá esta gran España nuestra se convierta en un Casal, se convierta en una Cávila, se convierta en una sede vicentina. Ojalá se convirtiera en eso, donde todos, con nuestras diferencias, pero que nos sirva para hacer un mosaico, no en absoluto para romper absolutamente nada. Efectivamente, es claro, es lo que la sociedad tiene que aprender de las fiestas, ¿no? Y no menospreciar a la fiesta, al contrario, ponerla constantemente como ejemplo y como referente. Tú has nombrado ahora varias realidades festivas, pues bueno, ojalá aprendamos de ellas, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente se junta para generar espacios sonadores, espacios de convivencia, y que por encima de los intereses particulares hay un interés mayor, que es sacar adelante algo que es bueno para la sociedad, que es necesidad de trabajar por el bien común. Pues queridos escuchantes de la Mesa de las Fiestas, pues ya tenemos aquí un anticipo de lo que va a ser el pregón, y bueno, ya lo habéis oído, está clarito como los chorros del agua, como un chorrito de agua igual de clarito, y así nos lo va a contar ese pregón, esa publicación de la fiesta, que realmente es lo que hace el pregonero. Entonces, no sé, darte las gracias, querido Nacho, porque yo no sé, yo desde el minuto 1 que nos encontramos delante de un micrófono en una emisora de radio, pues desde ese momento yo sabía que ahí dentro había una persona, una humanidad que bueno, que tiene que dar mucho. Estás dando, pero todavía tienes que dar mucho de sí, así que no puedes bajar la guardia, ¿eh? Que recuerdo con mucho cariño esa entrevista, y ya hace tiempo de esa entrevista. Bastante tiempo la recuerdo con mucho cariño, pues bueno, como siempre me has tratado fantásticamente, y sobre todo, pues bueno, encontrarte en la realidad de personas como tú, que sois altavoces de la realidad, de lo que pasa, y sobre todo no de lo malo, sino también de lo bueno. Y por lo tanto, pues bueno, darte las gracias, porque ya en aquel día nos diste la oportunidad un poco de dar a conocer un proyecto social que estamos llevando adelante aquí en el barrio de Nazaret, y bueno, más que agradecido. Y que ahí fue todo, y nada más. Ignacio Grande Ballesteros, Nacho Grande, que evidentemente tiene muchas cosas más importantes que como ser pregonero de las fiestas de la agrupación de moros y cristianos marítimos, pero también nos gusta que esa importancia nos la traslade a nuestro pregón de fiesta que tanto y tanto queremos, en lo que será, y esto no lo sabías, aunque postergado un año, el 25 aniversario de nuestra entrada. Bueno, aún lo pones más difícil. Aún lo pones más difícil. Espero que no me des ninguna sorpresa. Solo aparte vamos a complicarlo más. Yo sé que en el momento que empieces ese pregón, bueno, pues como siempre, bueno, vas a trasladar lo que todos queremos, y todos nos va a llegar muy dentro. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, por la confianza, por la oportunidad, y a trabajar por la fiesta, que es, en definitiva, trabajar por el bien común. Eso esperamos, y eso queremos, y eso pensamos desde hace muchos años. Lo que pasa es que también tenemos que intentar convencer a otros que no lo tienen tan claro. Pero bueno, es lo que hay. Peor para ellos. Peor para ellos se lo pierden. Un abrazo, Nacho. Gracias, Miguel Ángel. Hablamos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Salve, estrella de los mares iris de eterna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor. Y seguimos con esta segunda parte del programa de hoy, jueves 8 de julio. Y hablar de otra de las fiestas más significativas y más simbólicas dentro del mes de julio, como es la celebración de la Virgen del Carmen. Y bueno, pues vamos a tener con nosotros pues una representación de la celebración del Grao. Así que sin más preámbulo, os dejo inicialmente con el presidente de la Cofradía de la Virgen del Carmen. Posteriormente hablaremos con Mari Carmen, con la Clavariesa Mayor, y finalizaremos con Juanjo como Clavario Mayor 2021. Ahí os dejo con ellos. Salve, estrella de los mares, si fervoroso llegue al cielo, y hasta ti nuestro. Y seguimos en este mes de julio, y como decía en un principio, pues vamos a dedicar este programa pues a estas fiestas que hasta el día 15 de julio o el 16 en este caso, pues son las celebraciones que están integradas en este mes. ¿De qué podemos hablar? Pues podemos hablar de la devoción por excelencia en el mes de julio, que es la Virgen del Carmen, que es la reina del mar, es la Virgen de los marineros, es la Virgen a la que todos se encomiendan cuando pescadores, marinos de todo tipo, pues se meten en esas aguas que nos da la vida, pero a veces también nos la quita. La Cofradía de la Virgen del Carmen, que en Valencia está reflejada en dos sitios concretamente, en lo que es Ciudad Bella y lo que es el Grao. Y al Grao nos vamos a dirigir. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica pues al presidente de la Cofradía de la Virgen del Carmen del Grao, ubicada en Santa María del Mar, a Ramsés Juan Espí Cisneros. Buenas tardes, Ramsés. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, por haber atendido el teléfono de la Mesa de las Fiestas para contarnos y cantarnos pues esta celebración que, fíjate, en un barrio marítimo, concretamente de Valencia, por la incidencia que puede tener esta imagen, esta advocación a la Stella Maris, a la Virgen del Carmen. Se junta toda una devoción en una zona, lo que fue en un pueblo de Valencia, con una imagen, una vocación muy metida en un pueblo marinero, ¿no? La verdad que sí, es una gran alegría poder celebrar estas fiestas este año, a pesar de todo lo que está sucediendo.
y poder reunir a los barrios marítimos, ¿no?, en torno a la figura de la Virgen María. Efectivamente que así es, y de hecho pues ya algún acto ya habéis hecho, alguna exteriorización de esa fiesta en lo que es esa avenida del puerto también está reflejado, ¿no? ¿Qué habéis hecho recientemente? Pues nada, ya desde el año pasado que no pudo salir la imagen a la puerta ni a lo que es la vía pública, la cofradía decidió hacer una pancarta gigante con la imagen completa de Nuestra Señora del Carmen que se luciera en alguna fachada o finca del barrio, ¿no?, para que todas aquellas personas que pasen, ¿no?, por delante de esta pancarta por lo menos puedan ver y visualizar esta imagen, ¿no?, este recuerdo de la Virgen del Carmen. ¿Qué medida tiene esa pancarta? Pues son casi 4 metros de largo, sí, y ahora está ubicada en frente de la parroquia, en la avenida del Puerto 318. En 318, cuando se pase por allí, nada más que tenéis que girar así, pero con cuidado, con cuidado que se va conduciendo, girar un poquito y la iréis viendo. Marítimo, El Grao y la Virgen, una fusión por otra parte que no puede ser de otra forma, es decir, un pueblo marinero tiene que estar con su Virgen María, como tú muy bien decías, con esa vocación, ¿no? Esa vocación, sí, esa vocación tan marinera, ¿no?, a la que se acogen tantos marineros y tantos pescadores que salen a faenar cada día, ¿no?, en esos días de temporal sobre todo. Pues sí, siempre, ¿no?, ese barrio que está tan unido al mar, ¿cómo no va a estar unido a su protectora? Y eso viene reflejado siempre en esa iglesia, en esa parroquia de Santa María del Mar, que también el apellido Santa María del Mar, y que es la casa en El Grao de la Virgen, ¿no?, de esta advocación. Pues sí, la imagen se encuentra en una de las capillas laterales de la parroquia, y ahora para estos días, desde hace 3 días, se realizó la bajada, ¿no?, que es un acto íntimo de la cofradía en el que la Virgen sale de su capilla para presidir el altar mayor de la parroquia y presidir también los actos venideros de estos días. Porque hemos hablado de pescadores, hemos hablado de marinos, pero marinos también son la armada española, estos buques de la marina y estos marineros militares que los tenemos muy cerquita de allí, ¿no? Y la importancia que tiene la colaboración mutua, vosotros con ellos y ellos con vosotros, ¿no es eso? Correcto. También la imagen, bueno, la advocación de la Virgen del Carmen es la patrona de la Armada Española y como tal también patrona de las marinas civil y mercante. Es un hecho singular, ¿no?, el trato que llega a tener la cofradía con la comandancia, ¿no?, esa unión que nos lleva a realizar por lo que todos los años hacemos. La verdad es como los marineros, ¿no?, llevan a la Virgen del Carmen, como con esa elegancia llevan la corona de laurel por los difuntos que han muerto, ¿no? Es singular, el trato que tenemos con la cofradía y la comandancia es muy singular, es muy bonito. Y este año me imagino que no será la excepción, pero bueno, ese comandante naval siempre tiene algo que ver con la cofradía, ya nos contarás ahora. Y luego está evidentemente la celebración que hace la Marina y que también nos contarás. Cuéntanos los actos que nos vamos a encontrar ya para este fin de semana. Pues este fin de semana, digamos que es un poco la fiesta gorda de la cofradía, ¿no?, donde el viernes realizaremos el tradicional pregón de las fiestas, que desde que la cofradía se refundó adquirió la tradición de que fuera el comandante naval entrante de este año el que hiciera el pregón, y desde que lo hizo en su momento el primero no hemos dejado de hacerlo, ¿no? El año pasado don Alfredo iba a ser nuestro pregonero, pero a causa de toda la circunstancia de pandemia fue imposible, y con gusto este año él hará el pregón como comandante naval de Valencia, siguiendo esta tradición, ¿no?, vinculante también con la comandancia naval.
Entonces Ramsés será este viernes a las 8 en Santa María del Mar. Correcto. ¿Qué aforo está admitiendo? ¿Ya admite el 100%? ¿Está en el 75%? ¿Cómo está esto? Pues aunque los espacios de culto están al 100% de la capacidad, sí que es verdad que la cofradía toma medidas de seguridad intentando que no se llene al aforo completo. Por ahora mantenemos el 100%, pero de ser así, de haber algún cambio, lo comunicaríamos inmediatamente. Bueno, seguimos adelante. Ya tenemos lo del pregón de este viernes y que lo hace el comandante, lo da el comandante naval. Sigamos adelante, Ramsés. Bueno, pues comentar también en este pregón es la exaltación de los clavarios mayores de la fiesta, donde pues se les hace un pequeño gesto de agradecimiento por haber accedido a ser los clavarios. Pues nuestro clavario mayor es Juan José y nuestra clavariesa mayor es Mari Carmen Soler. Y pertenecen ambos a la cofradía. Son cofrades que además han decidido este año pues hacer este gesto y ser clavarios mayores. Perfecto. Pues adelante, sigamos al sábado. Bueno, pues el sábado la cofradía tiene marcado por estatutos que el sábado anterior a la fiesta debe de celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias y en sufragio por las almas del purgatorio, y como tal celebraremos el sábado a las 7:30 la celebración de la Eucaristía, y después la cofradía ha preparado un acto en el que, rememorando el final de la procesión, que es un momento en el que se reza un responso breve por los difuntos, y se hace una ofrenda floral por parte de la cofradía en el que pues van escritas, ¿no?, las intenciones de cada uno. Vamos un poquito a hablar de la cofradía. En este momento, ¿cuántos hermanos cofrades hay? Pues actualmente estamos censados 42 hermanos. Sí. Y entre ellos pues hay, creo que son 4 niños, el resto ya pues superan la edad media. Ajá. Y la verdad que es una cofradía pequeña, muy familiar, pero que poco a poco se está expandiendo, llega a puntos diversos de la Comunidad Valenciana, es decir, no solamente se queda en nuestro barrio, sino que hay gente de Ruzafa, hay gente de Castellón, hay gente de Alicante. Es una cofradía que llama. Muy bien, y ya como penúltimo punto, ¿sabemos algo de la misa que celebra la comandancia? Sí, esto lo informará en su momento la comandancia, sí. Pero sí que es verdad que se va a celebrar la Eucaristía como el año pasado. Solo se celebrará en el interior del templo, ellos comunicarán la hora concreta. Y sí que es verdad que hay mucho dolor, ¿no? Pero la procesión marítima queda suspendida. Evidentemente que tiene que ser así. ¿Será el mismo día 16, sabes? ¿O? Correcto, sí, el mismo día 16 por la mañana se hará la Eucaristía. Luego se hará en Santa María del Mar. En Santa María del Mar. Correcto. Haz una llamada a que os acompañen a esta festividad. Pues eso mismo, ¿no? Invitaros a que podáis venir a disfrutar del buen tiempo que hace aquí cerquita del mar, y sobre todo tener un instante de poder dirigir vuestra mirada hacia la Virgen del Carmen y ver lo que hay a su alrededor, ¿no? Esta gran alegría, esta cofradía que está en fiesta, este tiempo de gracia que tenemos, y sobre todo pues invitaros a que disfrutéis con nosotros de todos los actos que hemos preparado para el pueblo, es decir, todo lo que podamos hacer abiertos al público os lo ofrecemos. Pues nada, Ramsés, muchísimas gracias y procuraremos estar por allí por lo menos para recoger gráficamente pues todo el desarrollo de estos actos, que evidentemente no van a ser igual, pero que sí que van a encerrar desde el interior, van a encerrar esa devoción por la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias, Ramsés. Muchísimas gracias, aquí os esperamos. Venga, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Y como decía Ramsés, el presidente de la Cofradía de la Virgen del Carmen del Grao, pues tenemos a los clavarios y a la clavariesa mayor, en este caso de la Cofradía de la Virgen del Carmen, concretamente Mari Carmen Soler Bayona. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Darte las gracias por atender el teléfono de la mesa de las fiestas. A vosotros por vuestra atención. Bueno, Mari Carmen, me gustaría en primer lugar que nos contaras un poco, esto es un programa de cultura festiva, de fiestas, de tradiciones, de patrimonio festivo y cultural de Valencia. ¿Cuál es la vinculación de Mari Carmen Soler con el mundo de la fiesta, con el mundo de la celebración? Pues a ver, yo soy seguidora de la Virgen de los Desamparados desde hace mucho tiempo y también de la Cofradía del Cristo de la Concordia. Entonces, a través de ella, pues nos invitaron a participar en las fiestas del año 2019 y nada. Participamos en el nombramiento, participamos en la romería y la verdad es que esa participación hizo que tanto mi compañero y amigo Juanjo como yo nos impulsara a ser también cofrades de la Virgen del Carmen. Lo estás explicando un poquito así, pero ¿cómo se presenta la posibilidad y la ocasión de ser clavariesa mayor de la Cofradía de la Virgen del Carmen? Pues eso fue un poco la ilusión que teníamos tanto Juanjo como yo de participar en la fiesta, que nos gustó muchísimo, y se lo dijimos a presidente y a la secretaria, y le dijimos que cuando tuviera ocasión, que no tuvieran posibilidad de tener clavarios, que nosotros nos ofrecíamos voluntarios. Entonces ha sido un poco así sorpresivo, ha sido mucha sorpresa porque había personas que querían ser, que estaban por delante de nosotros, por supuesto, y se nos dijo que este año no había nadie, y claro, la ilusión ha sido tan rápido y tan... Bueno, la verdad es que lo deseábamos mucho, tanto Juanjo como yo. Entonces, también un poco con la situación de la pandemia, supongo que ha supuesto pues problemas para que la gente se dedicara a la fiesta más. Entonces no hemos podido decir que no. No hemos podido decir que no. No, en absoluto. Evidentemente que eso es así y es por un lado es un enorme honor, pero también en el año en que estamos viviendo, pues también de alguna forma hay unas renuncias que evidentemente al ser clavariesa mayor se debe hacer. De todos los actos que tú conoces del 2019 por tu integración y antes sin la integración, de todos estos actos de la Virgen, ¿cuál es el que más te ha llenado siempre? ¿Se vaya a realizar este año o no se vaya a realizar? Que realmente este año poco se va a realizar, claro. La verdad es que la romería es lo más bonito. Ir a pie con la Virgen, entrar al mar y pasar por la residencia de Nuestra Señora del Carmen, la residencia de ancianos, es yo creo lo más emotivo y lo más... Estamos en contacto, llevamos a la Virgen, vamos a la orilla del mar y volvemos. En romería luego cuando llegamos a la plaza de Santa María del Mar, quedamos todos juntos en armonía, bailamos. Yo creo que es un día de convivencia muy bonito y sobre todo por acercarnos al mar y acercarnos a la gente mayor. Háblame un poquito, háblale a los escuchantes de la mesa de las fiestas, ¿qué es para ti la advocación mariana de la Virgen del Carmen? Pues a ver, para mí es algo que me conecta mucho con mi infancia. Yo he nacido en La Punta, empecé a andar en la playa de Nazaret, en la arena de Nazaret. He estado siempre en contacto con los pescadores de los malagueños, que se decía. Sí. He estado en contacto con los carabineros, que iban los dos juntos por la orilla del mar. Bueno, una serie de recuerdos que, aparte, el día de Nochevieja, los barcos pitando, y aparte mi santo, que era un día muy señalado, al estar cerca del mar en un merendero, pues era un día muy fresquito. Entonces, aparte de eso, mi tía abuela era la que se llamaba Carmen, porque yo soy María Carmen. Sí. Entonces, desde muy pequeña, por mi tía abuela, mi santo era el día del Carmen. No podía ser el día de nuestro nombre de María, tenía que ser el día del Carmen porque era así, porque somos muy, muy cercanos al mar, muy vinculados a lo que es la tradición de la Virgen del Carmen y los hombres del mar. Entonces, no sé por qué cosas, pero me di la oportunidad de participar en la romería y entendí que mi corazón, si yo buscarlo, me había llevado a ser cofrade también de la Virgen del Carmen. Qué bonito. Sí, es una cosa para mí muy, muy entrañable
volver a mi infancia y a mis raíces. Mari Carmen, yo me gustaría, dado la descripción tan entrañable y tan de corazón que acabas de hacer, que me ha gustado mucho y me ha sorprendido muchísimo también, por cierto, de todo eso, de todas esas impresiones que tienes tú, tus recuerdos de alma y de mente que tienes de tu infancia, de todas aquellas formas de vida, de tradiciones, de veneración, ¿qué va quedando? Pues yo espero que no digo para ti, que para ti no será inmutable, para ti siempre estará, pero objetivamente, ¿qué va quedando? ¿Qué la juventud? ¿Qué está pasando ahí? Yo veo que yo estoy precisamente en la cofradía por eso, porque queremos que la tradición continúe. El mar está ahí, los peligros están ahí, la vinculación del hombre de Valencia con el mar es muy importante, aunque tengamos el puerto que parece que no lo veamos. Entonces yo pienso que debe ser algo que continúe, que de alguna manera tenemos que intentar que la cofradía siga adelante y que esa tradición de protección, de amparo y de pensar en ella cada vez que vemos un barco o alguien sale de viaje al barco, independientemente de que también pensamos en ella cada vez que alguien se va al otro mundo, porque no olvidemos que no solo es de los hombres del mar, sino que también es nuestra gran protectora cuando damos el paso, decimos adiós a la tierra y nos vamos con nuestro Señor. Entonces yo pienso que es mucho más que eso, pero en fin, que tenemos que luchar y mantener la tradición, que no está, que se nos va. Mari Carmen Soler, clavariesa mayor de la Cofradía de la Virgen del Carmen del Grau. Por último, quisiera que hicieras una llamada a que la gente venga a celebrar con vosotros esa advocación. Bueno, pues este año la verdad es que está la cosa difícil por el tema de la pandemia, por los aforos, etcétera, etcétera. Pero sí que es una fiesta entrañable, una fiesta pequeña, no muy numerosa, en la que se puede ver perfectamente cómo bajamos la Virgen, cómo adornamos Irlanda, cómo hacemos el día de la proclamación y cómo sobre todo el día de la misa se hace una misa muy, muy emotiva en homenaje a todos los caídos en el mar y por los que trabajan por nuestra seguridad y demás. Yo pienso que es bonito, independientemente de que este año no sea un año muy propicio como el año anterior. Los actos son emotivos y son de reflexión y son de participar y de orar por todos los que están en el mar. Pues ya sabemos que hay muchos problemas en el mar, migrantes, etcétera, etcétera. Pues evidentemente con esas palabras tuyas nos quedamos. Desearte que seas la intermediaria propicia este año ante la Virgen de la Virgen del Carmen y que evidentemente en la medida que sea posible y si no interiorizándolo, pues que ese fervor y que esa devoción que tiene el barrio del Marítimo y toda la zona hacia la Virgen del Carmen y evidentemente también en toda Valencia, pues se cumpla esa próxima festividad. Muchísimas gracias, Mari Carmen, un verdadero placer. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Y bueno, ya hemos hablado con Mari Carmen Soler, la clavariesa mayor, y ahora nos toca el clavario mayor de la Virgen, de la Cofradía de la Virgen del Carmen. Y tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica, pues a Juanjo Serrano Ferrer. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Gracias por atender el teléfono de la Mesa de las Fiestas, un verdadero placer.
Bueno, y a mí, bueno, eres un hombre conocido dentro del mundo de las festividades y tal, pero claro, yo creo que una persona como tú, con toda la trayectoria, ¿cuántos años llevas vinculado a la fiesta? A las fiestas en general de Valencia. Uy, muchísimos. Muchos. Una jartá, ¿no? Bueno, y pues empiézanos a contar un poquito para que los escuchantes de la Mesa de las Fiestas sepan quién es el Clavario Mayor 2021 de la Cofradía de la Virgen del Carmen del Grau, que sepan con quién se juegan los cuartos. Cuéntanos. ¿Por dónde empiezo? Pues por el principio es lo mejor. Yo siempre intento empezar por el principio, que es lo mejor del mundo. Cuéntanos, Juanjo, cuéntanos. Bueno, estoy muy cogido, muy relacionado en el altar del Pilar. Allí entré y fui 3 años Clavario Mayor, 2011, 12 y 15. Y el 16 hasta el 21, presidente. O sea que ahí, muy bien. Vale, también son del Santo Cáliz, de Amigos del Corpus, de la Falla Huerta San Valero, en la Cofradía de Cristo del Grao, María Auxiliadora de la Guinea Plata. Sí, y San Cristóbal, Cofrade de San Cristóbal. También San Cristóbal. Yo le decía en la previa, de que si tiene tiempo para algo más, me imagino que tendrá algo de tiempo, pero hay una cosa que me gustaría preguntarte, Juanjo. De todo esto que estás contando, que eso es vinculación con la fiesta y lo demás son tonterías, ¿eres numerario, eres de número o te integras y te mojas hasta las trancas dentro? Me mojo. Claro, porque lo del altar del Pilar, si estás 6 años de presidente y 3 años de Clavario Mayor, evidentemente de numerario no tienes nada. O sea, todo lo contrario, te has metido, te has arremangado y te metes allí para tirar esto adelante todavía. Pero en líneas generales, para ti, ¿qué son las fiestas? ¿Qué son estas fiestas, estas celebraciones de nuestra ciudad? Las fiestas yo me implico en todas, o sea, estoy dentro y colaboro en todo lo que es posible. Ya. Por ejemplo, en el Corpus. ¿En el Corpus tienes personaje? Sí. ¿Quién eres tú? Un heraldo. Efectivamente. Custodio a la señora. Digo, lo ha acertado, claro, pero si es él, ¿cómo no lo va a acertar? Yo lo digo porque, claro, yo siempre estoy allí a la salida con la Puerta de los Apóstoles, allí con grabando y haciendo tal, y digo, sí, Juanjo es el heraldo. Ya, digo, mira, lo ha acertado, claro, si eres tú, ¿cómo no vas a acertar? En todas partes, en profesión de todos los sitios. Bueno, ¿qué crees que, somos conscientes los valencianos, Juanjo, del patrimonio cultural y festivo que tenemos? Yo creo que mucha gente no tiene las fiestas, se suelen ir al apartamento, a la playa o de viaje. No está... Sí, muy distinta. Vamos a ver, ¿cómo te encuentras con la Virgen del Carmen? Uy, estoy encantadísimo. Pero no que cómo, sino no cómo estás, que estás bien, que eso ya lo sé. Me refiero, ¿en qué momento, cómo te dices voy a la cofradía? Pues va a ser Pensatifet. ¿Pensatifet? Sí. Muy valenciano, sí señor. Pero ¿cómo es ese Pensatifet? A ver, cuéntale un poquito a los escuchantes. Pues llegué porque el antiguo clavario del 19 era Jorge y Vicentino, y lo conocía. Sí. Y fui a su nombramiento. Y en ese momento, Mari y yo, Pensatifetes dos. Pues muy bien, me parece genial. No voy a decirte que también soy seguidor de la Virgen. Sí, claro, yo me lo he imaginado. Porque como Mari Carmen también es seguidora, pues digo yo, tiene que ser igual. Y luego como Carlos también es de la falla de Huerto de San Valero, Avenida La Plata, pues digo yo, aquí hay un contubernio increíble.
Que aquí no son clavarios mayores y yo no sé, aquí hay algo, tengo que averiguarlo. Lo someteré a un proceso de investigación como la señora esa de pelo corto rubia que va por la tele. Informe de investigación. Bueno, de todos los actos que tú conoces de la Virgen, de la Cofradía de la Virgen, sabiendo que este año evidentemente van a ser más cortitos, ¿qué es lo que más te puede llamar la atención de los que se van a hacer y de los que conoces y vistes en el 2019? Bueno, este año, por cosas, asuntos de eso que tenemos todo el mundo, de la pandemia, va a ser bonito, corto y muy... Sí. Haremos el viernes haremos el pregón. Y no, sí, eso ya no lo ha contado Rancher. Lo que me refiero es que a ti personalmente, Juanjo, ¿qué es lo que más te gusta de lo que viviste en el 2019? ¿Qué acto es el que más te gusta? ¿Te gusta la procesión marinera, la misa, la procesión, el paseo por la playa? ¿En qué es lo que más te gusta? Lo que voy a echar este año de menos. ¿Qué es lo que vas a echar de menos? La procesión. Ah, vale. Y por último, ya, por acabar y darte las gracias por haber querido atender el teléfono, ¿cómo llamarías tú a la gente para que conociera a la Virgen del Carmen? ¿Cómo? Haz una crida, haz una llamada a que os acompañen en la festividad. Pues yo invitaría a todo el mundo que este fin de semana, que son las fiestas del Grau, digamos, la procesión marinera, sí, que vinieron este fin de semana a conocer la fiesta. Pues muy bien. Y el 16, que es la Festividad del Carmen, pues es la misa de la Comandancia Naval. Ya, exacto. Sabía el nombre, gracias. La misa de la Comandancia Naval. Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias, un verdadero placer haber hablado contigo y encontrarme con una persona tan vinculada a las fiestas que es por otra parte también mi pasión y mi devoción. Muchísimas gracias, Juanjo. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Són les festes del meu barri les millors festes del món, portant al seu escenari la cultura i tradició. En la mesa de les fiestas, Miguel Ángel ens presenta teatre, danses i bous, ball a la plaça en orquestra, artistes de sempre i nous, preferentment de la terra, que normalment són millors. Esports, filaes i falles, cavalgades, processons, cornetes, tambors, rondalles. Al meu poble, les millors. Nostra taula de les festes fa ràdio per a València. Tenim tota la llicència de defensar nostra audiència, que no mos toquen el sou.
Y hasta aquí este último programa correspondiente a esta temporada, que ya dura 2 casi, ¿no? Desde que empezamos online allá por el mes de abril de 2020. Claro, ahora ya no se puede decir hasta la semana que viene si vosotros queréis. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es volver, y volveríamos, creo que inicialmente pues volveríamos en la última semana de agosto, si es que realmente volvemos. Lo que ya no es tan fácil tampoco decir es si volvemos, por dónde volveremos. Si volveremos siguiendo vía online, si volveremos desde unas ondas hercianas, no lo sabemos. Realmente estamos en una situación que es tremendamente complicado prever. Estamos viendo en el día a día prever, pues ya casi de una semana para otra, ¿no? Así que gracias por haber estado ahí, gracias por el eco que han tenido los programas. Ha habido un aumento progresivo muy importante en cuanto a las reproducciones y las audiciones, y hombre, uno se encuentra satisfecho porque ve que aquello que a veces desde lo que es una radio convencional es difícil el poder tener claro si la gente te oye, si no te oye, cuándo te oye y cómo te oye, pues por medio online pues las cosas están un poquito más claras. Tenemos constantemente la información de las reproducciones que por los distintos medios nos pinchan. Y la verdad es que pues yo particularmente me siento bastante satisfecho de que estéis ahí. Por eso digo que no sé todavía qué va a pasar, si la mesa de las fiestas va a continuar como tal, si va a continuar como audio, si va a continuar como vídeo y por qué medios las vamos a hacer llegar a vosotros. Así que muchas gracias por todos estos meses de atención, y no os preocupéis que por medio de las redes sociales, por medio de ese grupo como es la Mesa de las Fiestas, de mi perfil Miguel Ángel Bustos, y de la página de fiestas tradicionales La Mesa de las Fiestas, por supuesto que os vais a seguir enterando de cuál va a ser el proceso de este programa que ya cumple casi 12 años en difusión. Ya sabéis, si lo queréis, cuando volvamos a emerger, pues aquí estaremos, la Mesa de las Fiestas, y este que os habla, Miguel Ángel Bustos. Ante todo, muchísimas gracias.